Dicho eso, entramos directamente ya al tema que nos reúne el día de hoy. Tenemos el diplomado en asistente administrativo y específicamente para el temario del día de hoy vamos a ver todos los sistemas administrativos. Les soy bastante sincero, este es un tema bastante complejo, tiene algunas particularidades que vamos a ir desarrollando poco a poco, pero lo que quiero que entendamos en principio es por qué vamos a estudiar los sistemas administrativos, para qué nos sirven en el desarrollo profesional y luego de entender eso recién ir a revisar los principios, normas y procedimientos que organizan estos sistemas administrativos. Estos sistemas administrativos que están a cargo de un ente o de un titular que se llama ente rector y cómo funciona esa autoridad normativa, el ente rector, en esos sistemas administrativos, cuáles son las atribuciones, competencias y funciones de esos entes rectores o de esos directores de los sistemas administrativos, de los 11 sistemas administrativos que funcionan en nuestro país, y finalmente cómo están organizados todos estos sistemas administrativos. Yo sé que la mayoría de participantes en la sesión del día de hoy son abogados, pero también sé que hay personas de distintas formaciones profesionales, así que me parece importante resaltar que el día de hoy vamos a tratar, más que definir en términos jurídicos los sistemas administrativos, vamos a tratar de explicarlos y de que se entienda de la manera más sencilla posible. Y como les decía, primero para dimensionar los retos que enfrenta un asistente administrativo en la gestión pública, es primero necesario entender o repasar cómo es que está estructurado el Estado peruano. Y por eso nuestro primer objetivo el día de hoy, antes de comenzar a estudiar los pormenores de los sistemas administrativos, es comprender o en todo caso repasar el funcionamiento del Estado peruano a partir justamente de los sistemas administrativos y los sistemas funcionales, por supuesto. Los que son abogados, una vez más, les pido un poquito de paciencia en esta parte, que seguramente les va a parecer bastante básica, pero es muy importante repasarla para entender nuestra clase el día de hoy. El Estado peruano está estructurado en tres niveles. Por un lado el Poder Ejecutivo, por otro el Legislativo y por otro el Judicial. El Poder Ejecutivo se encarga de eso, ejecutar las leyes. Está compuesta por el presidente, el gobierno, el Consejo de Ministros y por supuesto el vicepresidente. Por su parte, el Poder Legislativo, que es el encargado de, en primera instancia, aprobar las leyes y normas que van a regir en nuestro territorio nacional y que está conformada, por supuesto, por el Congreso de la República. Y una estructura distinta o separada al Poder Judicial, que es el encargado de administrar justicia, que está conformado, por supuesto, por las Cortes Supremas, Cortes Superiores y todos los juzgados en todas las materias jurídicas que se ventilan o que se podrían ventilar en esta administración de justicia. Lo que hay que entender del Estado peruano, en términos sencillos, es que es un conjunto de organizaciones que están ahí para establecer normas. Establecer normas en diferentes rangos, en diferentes modalidades, a través de muchos instrumentos que no vamos a repasar. Pero esas normas deben servir siempre para guiar a una sociedad. Y esa sociedad que está asentada en un territorio previamente establecido. Entonces, si queremos definir al Estado en términos muy sencillos, podemos decir que es un conjunto de organismos o conjunto de organizaciones que establece las normas que va a guiar la sociedad que está establecida en un determinado territorio. Hasta aquí es bastante sencillo y seguramente ustedes han recordado al ver estas primeras láminas los inicios de la carrera profesional o en todo caso los repasos que siempre se hacen sobre la estructura estatal. Nuestra constitución política, la que algunos llaman Carta Magna o la Ley de Leyes, que es así porque es el máximo mandato normativo de mayor jerarquía en el Perú, sí establece cuál es la estructura del Estado, de la República y de la Nación, por supuesto. Es así que el artículo 43 de la Constitución Política vigente, la Constitución de 1993, establece que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Por otro lado, señala que el Estado es uno e indivisible y que su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Además, que este gobierno se organiza según el principio de separación de poderes. ¿Qué poderes? Justamente de los que hemos hablado antes. Esta idea de república, Estado y gobierno,
unidas de manera orgánica, de manera conjunta, que funcionen como eso, como un organismo que regula las leyes, regula marcos normativos para que los siga la sociedad que está en un determinado territorio, es la definición misma de Estado y nos sirve porque es justamente lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Para qué tenemos un Estado en todo caso? El gobierno nacional, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial del que hemos hablado, están ahí para algo. Y es que están para ordenar y servir a la sociedad. Es decir, si bien es cierto, tiene un estatus de poder sobre los ciudadanos que conforman esa sociedad, también es cierto que no es disponible, no es concebible la idea de un Estado si no está ahí para servir a esa sociedad. Entonces, la existencia se justifica justamente por los fines que históricamente se le ha ido asignando. ¿Cuáles son esos fines? Son externos e internos. Por un lado, el Estado tiene por la finalidad de lograr un equilibrio en las relaciones externas con otros estados, por supuesto a través de, por ejemplo, la defensa de la autonomía del Estado peruano, pero también tiene un segundo fin de mantenimiento y preservación del orden interno. Y ese orden interno se preserva a través de los mandatos normativos y a través del desarrollo de una sociedad que se desarrolle justamente de manera global o en todos sus ámbitos. En ese sentido, podemos señalar que el Estado peruano en general es una estructura que funciona de manera orgánica y que regularmente está asociada o está entendida como el gobierno y los entes que lo componen, pero hay que entender que la diferencia entre Estado y gobierno de la que ya hemos hablado. Esas funciones que desarrolla el Estado están divididas en el Estado peruano actualmente en 28 sectores, agrupadas en 19 ministerios. Además, contamos con 26 gobiernos regionales, además de 196 gobiernos locales provinciales y 1874 gobiernos locales distritales. Este funcionamiento del Estado está, por supuesto, regulado por un marco normativo que vamos a revisar a continuación, pero en términos generales la tendencia de los estados es la generación de políticas, de economía, la regulación social, la generación y formación de tecnologías, normativas medioambientales, así como el desarrollo de la sociedad a través de valores, actitudes y ética. Los escenarios contextuales en los que este Estado desarrolla sus actividades son últimamente, o estos últimos años, el incremento masivo y bastante rápido de la tecnología y la mecanización, la ocurrencia de desastres naturales, que es algo que afecta siempre el desarrollo normal de un Estado y su sociedad, las materias primas y su necesidad de regulación y de transformación, y la creciente expectativa de las clases medias por el crecimiento económico. Todas estas tendencias y escenarios contractuales han sido recogidos por el Estado peruano en el marco de la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 que le exige al Estado un enfoque de bienestar en el marco de una inversión, y por eso se han acordado o se han desarrollado acuerdos nacionales, el último acuerdo nacional contenido justamente en la Agenda 2030, que también vamos a hablar cuando hablemos de modernización estatal. Una última lámina de repaso tiene que ver con los roles y las funciones del Estado peruano. Debemos recordar que el Estado tiene dos roles, el rol regulador y el rol prestacional, y por otra parte tiene tres funciones, la función normativa, la función administrativa y la función judicial. Justamente la que vamos a revisar el día de hoy para gestión administrativa, la gestión de los sistemas administrativos, es por supuesto la función administrativa del Estado. Esta función administrativa tiene además seis actividades que la dogmática suele definir como la actividad de policía, la actividad sancionadora, la actividad de solución de controversias, la de fomento, la de prestación de servicios públicos y la actividad regulatoria. La actividad de policía, el Estado a través de, por ejemplo, Fuerzas Armadas, el uso regular o el uso autorizado de la fuerza. El Estado es el único que puede utilizar fuerza pública y por eso se dice que tiene una actividad de policía. La función sancionadora, cuando por ejemplo el Estado a través de sus órganos sancionadores inicia un procedimiento administrativo sancionador a un funcionario por un hecho de corrupción.
La solución de controversias. Un ejemplo claro y cercano a mi actividad, les puedo comentar el Indecopi, que es justamente una autoridad administrativa que encarna la función administrativa del Estado y lo que hace es solucionar conflictos o controversias de consumo. Actividades de fomento, como el desarrollo de actividades de promoción, la prestación de servicios públicos, y aquí me voy a detener un poco, porque debemos recordar que el marco normativo constitucional define que la economía del Perú es una economía social de mercado. ¿Qué quiere decir una economía social de mercado? Pues quiere decir que existen dos tipos de economías en el mundo. Las economías sociales, que son aquellas entendidas como las que permiten o en las que el Estado regula todo, regula precios, regula qué se produce, regula cómo se produce, y nosotros hemos llamado o hemos conocido estas economías a través de la historia como economías socialistas o comunistas, dependiendo del enfoque que se vaya a adoptar. Y por otro lado existe la idea de una economía simplemente de mercado. Es economía en la que funciona únicamente la oferta y la demanda y en la que se entiende que todo se va a regular por oferta y demanda. Pues bien, nuestro Estado peruano tiene una economía social de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que es un conjunto, una mezcla de estas dos posiciones. No es solamente económica, no es solamente social, sino social de mercado. ¿Por qué reitero esto? Porque es importante señalar que la función administrativa, la gestión de sistemas administrativos, tiene mucho que ver con la prestación de los servicios públicos. En una economía social de mercado, en la que la economía funciona por la oferta y la demanda, pero el Estado no renuncia completamente a la promoción y a la regulación de derechos, pues se da que este Estado está obligado a prestar servicios públicos básicos como por ejemplo agua o saneamiento, transporte, energía, en algunos casos más recientes, comunicaciones, telecomunicaciones, internet y demás. Pues estas prestaciones de servicio público son una actividad específica de la función administrativa del Estado y es esta prestación de servicios donde se desarrolla todo lo que vamos revisar el día de hoy. Finalmente, la función regulatoria que tiene que ver justamente con la regulación de ese mercado para algunos servicios. Deben entender que en el Estado peruano hay dos tipos de mercados, un mercado libre y un mercado regulado. Un ejemplo de mercado libre, cualquier restaurante que ustedes puedan conocer, es un mercado libre porque no tiene una regulación más allá de algunos requisitos autoritativos. Un mercado regulado, por ejemplo, el mercado de la telefonía, muchos no lo saben, pero el OCITEL, que es un ente de la administración pública en esta función administrativa en su rol de regulador, es un ente que tiene las facultades de, por ejemplo, fijar tarifas, entonces tiene una actividad regulatoria, o toda la regulación respecto de actividades extractivas, como la minería, por ejemplo. Estos roles y estas funciones, por supuesto, no se desarrollan de manera aislada, sino que se desarrollan en el marco de las funciones del Estado peruano de manera coordinada. Por eso tenemos, como les decía, el rol regulador y el rol prestacional, y por otro lado, la función administrativa. En el rol regulador, la función administrativa tiene como ejemplo aquel policía que hace cumplir las reglas de tránsito y que multa a quienes incumplen. Entonces, estamos hablando de la actividad administrativa, esta función de policía que está enmarcada, por supuesto, en el rol regulador del Estado. Y por otro lado, el rol prestacional, que hace referencia a la administración de algunos bienes y servicios que están destinados a brindar servicios públicos. Por ejemplo, la administración de los colegios, donde se brinda el servicio de educación básica a todos los niños y adolescentes del Perú. Justamente la función administrativa, que tiene que ver con la prestación de servicios públicos, y al ser prestación de servicios públicos, nos estamos refiriendo a un rol prestacional del Estado. Entonces, hasta aquí, más allá de algunos conceptos que seguramente, en los que seguramente se puede ahondar más, lo que quiero que quede claro es que la función administrativa del Estado es una actividad que no se desarrolla de manera libre, de manera, digamos, obediente a la voluntad del funcionario de turno, sino que se desarrolla de manera estructurada y de manera orgánica, siempre en el marco de la regulación normativa del Estado.
Entonces, una vez que hemos entendido cómo funciona el Estado peruano, tenemos que entender cuál es la relación que existe entre la gestión pública y la administración pública. Por gestión pública, ustedes acuérdense las acciones que realiza el Estado. Y por la administración pública, deben entender las funciones que realizan esos organismos del Estado. Es así que la gestión pública es el conjunto de acciones mediante las cuales estas entidades atienden al logro de sus funciones, objetivos y metas, los cuales están enmarcados, por supuesto, en las políticas gubernamentales preestablecidas por el Poder Ejecutivo. Es decir, la gestión pública es el desarrollo de esas acciones, pero no de manera libre, sino establecida en algunas políticas que están previamente determinadas. Y por otro lado, o la relación que existe con la administración pública, que es los organismos que desempeñan esa función de interés público, especialmente la provisión de servicios y la regulación de comportamientos e intereses de la sociedad. Por supuesto, en el mercado, así como el propio Estado y las instituciones. ¿Cómo funciona esta actividad administrativa? A través de sistemas administrativos. Y estos sistemas administrativos, más allá de alguna definición o de muchas definiciones que han sido alcanzadas por los entendidos en el tema, ha sido también desarrollada en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley 29158. Esta ley define a los sistemas como aquel conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organiza la actividad administrativa del Estado. Además, se ha establecido que estos sistemas pueden ser de dos tipos, los sistemas funcionales y los sistemas administrativos, que vamos a desarrollar en la clase del día de hoy, específicamente los sistemas administrativos, porque eso nos exige el sílabo para el día de hoy, pero por supuesto nos vamos a tomar unos minutos al final para entender la relación de los sistemas administrativos con los sistemas funcionales. ¿Cómo se crean estos sistemas? ¿El gobernante de turno entra y genera un sistema? Pues no. La ley establece que solamente por norma, con rango de ley, se puede crear un sistema y para su creación se debe contar con la opinión favorable de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, los sistemas administrativos no están abiertos a las ideas de los gobernantes de turno, sino que deben seguir un procedimiento específico. Deben ser aprobados por ley y además para esta aprobación deben tener un mandato o una opinión favorable de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, lo que quiero resaltar es que existe todo un marco normativo que establece o que desarrolla o que preestablece cuáles son o cómo pueden ser creados los sistemas administrativos en el Perú. Obviamente, esos sistemas administrativos tienen que estar a cargo de alguien, a cargo de una autoridad. Y esa autoridad se llama, en el caso de sistemas administrativos, ente rector. Los sistemas, por tanto, están a cargo de un ente rector que se constituye en una autoridad técnico-normativa de carácter nacional que dicta esas normas y establece cuáles son los procedimientos relacionados en su ámbito, coordinando las operaciones técnicas y es responsable por el correcto funcionamiento del marco de la ley general o la ley orgánica del Poder Ejecutivo que establece todos esos temas. Los sistemas funcionales, que son, digamos, la segunda parte o la parte adicional que debemos entender, son aquellos que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. Entonces, una vez más, cuando hablamos de sistemas administrativos y sistemas funcionales, estamos hablando de la forma legalmente establecida de cómo va a funcionar el Estado, es decir, de cómo va a realizar la actividad el Estado. En otras palabras, cómo van a hacer su trabajo los funcionarios públicos, eso se llama sistemas administrativos, en resumen. Los sistemas administrativos en el Perú también están establecidos, actualmente son 11 y son la gestión de recursos humanos, el sistema de abastecimiento, sistema de presupuesto público, sistema de tesorería, sistema de endeudamiento público, contabilidad de inversión pública, el sistema de planeamiento estratégico, el sistema de defensa judicial del Estado, el sistema de control y el sistema de modernización de la gestión pública. En la clase del día de hoy, por supuesto, nos vamos a tomar el tiempo para desarrollar, ciertamente de manera muy superficial, cada uno de estos sistemas. Y digo de manera superficial porque necesito que entiendan que al ser sistemas de gestión pública, son sistemas bastante complejos. De hecho, podríamos hacer un diplomado de cada sistema que tenemos aquí.
Pero como el tiempo no nos da y lo que vamos a hacer es establecer y desarrollar un panorama general de qué son esos sistemas, cómo funcionan, para qué sirven, que es justamente lo que estamos reflexionando hasta el momento. Esos sistemas, como les decía, tienen un ente rector y ese ente rector siempre pertenece al Poder Ejecutivo, porque la norma señala que el Poder Ejecutivo tiene la rectoría de los sistemas administrativos, excepto el Sistema Nacional de Control, que es un ente autónomo, ya lo vamos a ver a continuación. En el ejercicio de esa rectoría, el Poder Ejecutivo es responsable de reglamentar y operar todos los sistemas administrativos aplicables a absolutamente todas las entidades de la administración pública del Estado peruano, independientemente del nivel de gobierno y con arreglo a los procedimientos administrativos generales que desarrolla la Ley General de Procedimiento Administrativo también. Esta disposición, por defecto, por supuesto, no afecta la autonomía de los organismos constitucionalmente autónomos, pero sí señala o sí se establece que es el Poder Ejecutivo el que tiene la rectoría de estos 11 sistemas administrativos. ¿Cómo funcionan los sistemas? Pues, como les dije, tenemos sistemas administrativos, que es lo que vamos a desarrollar con mucho detalle el día de hoy, pero también tenemos sistemas funcionales. Un sistema, como ustedes ya lo deben prever, es todo principio, norma, procedimiento, técnica o instrumento mediante el cual se organizan actividades. Recuerdan que habíamos dicho que el Estado no era otra cosa que un conjunto de organizaciones que realizan actividad regulatoria o de actividad de normativa para que una sociedad en un determinado territorio funcione, pues justamente esa es también la definición general de sistema, estos principios o técnicas o instrumentos mediante los cuales se organizan actividades. Y si hablamos de sistemas de administración pública, pues por supuesto estamos hablando de la organización de las actividades de los sistemas de la administración pública, que requieren ser analizadas o realizadas por una o por varias entidades del poder, de los poderes del Estado. En nuestro caso, por supuesto, cuando hablamos de sistemas administrativos, nos referimos a las actividades del poder ejecutivo. Los entes rectores son justamente la autoridad técnico-normativa de carácter nacional que tiene por finalidad verificar el funcionamiento de ese sistema. En otras palabras, es quien regula ese sistema. Para estas actividades administrativas que van a ser realizadas de manera orgánica, se requieren no solo sistemas administrativos, sino también funcionales. Los administrativos, bastante sencillos, son los que regulan la utilización de los recursos de la entidad de la administración pública, promoviendo aspectos como eficacia y eficiencia. Es decir, cómo se va a utilizar los recursos del Estado es cómo se desarrolla o cómo se regula a través de sistemas administrativos. Y los sistemas funcionales, que tienen una estrecha relación y un funcionamiento en pared con los sistemas administrativos, pues son aquellos que aseguran el cumplimiento de las políticas públicas y que requieren la participación de una o varias entidades del Estado. Estos sistemas funcionales, al igual que los sistemas administrativos, también son operados y regulados por el Poder Ejecutivo. La ley ha definido qué son los sistemas administrativos y qué son los sistemas funcionales con aproximaciones bastante específicas y bastante escuetas en realidad. Los sistemas administrativos son aquellos que tienen por finalidad regular la utilización de los recursos de las entidades de la administración pública, promoviendo eficacia y eficiencia. Y por otro lado, los sistemas funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de varias o de todas las entidades del Estado. Entonces, es innegable que existe un funcionamiento conjunto de sistemas funcionales y sistemas administrativos. Los sistemas funcionales asegurando el cumplimiento de políticas públicas y el sistema administrativo determinando cómo es que se van a utilizar los recursos para alcanzar esas políticas públicas. Entonces, una vez más, y ya para resumir y para tener una idea clara del sistema administrativo, es aquel mecanismo que sirve para determinar cómo es que el Estado, a través de sus organismos, a través de sus funcionarios, va a utilizar el recurso estatal, es decir, el dinero de todos los peruanos, y no solo el dinero, sino también los recursos humanos, como por ejemplo los funcionarios de todo el Estado, para lograr
los fines del Estado o en todo caso asegurar el cumplimiento de los fines que están establecidos en las políticas públicas. Hasta aquí entonces se podrá notar que el desarrollo de actividades en el Estado no es un desarrollo que esté libremente establecido, perdón, no es un desarrollo que se pueda dar libremente en virtud del deseo o del estado de ánimo de los funcionarios. Hasta aquí queda bastante claro que la actividad estatal está siempre determinada en su forma y en su contenido por los sistemas administrativos que van a guiar esta actividad estatal. Les decía que en el Perú tenemos 11 sistemas administrativos y esos sistemas administrativos tienen un nivel de coordinación y de funcionamiento conjunto con los sistemas funcionales, porque unos van a hacer posibles los otros. Y por supuesto, en el juego entre los sistemas administrativos y los sistemas funcionales, van a entrar a tallar estas entidades rectoras, estas áreas o jefaturas que van a determinar cómo funciona y cómo se mueve el sistema administrativo, pero también, por supuesto, las entidades sujetas a control, es decir, las que van a ser impactadas por los sistemas administrativos. Solamente como ejemplo, el Sistema Nacional de Control, que está a cargo de la Contraloría General de la República, es un sistema es un conjunto de procedimientos que va a determinar cómo es que el Estado hace actividad de control del propio Estado. Y por supuesto, para servirse o para lograr ese objetivo, va a servirse de algunos sistemas funcionales, como por ejemplo el Sistema Nacional de Control Interno o un Sistema Nacional de Calidad, porque justamente la forma de determinar si es que el Estado ha desarrollado su actividad de manera correcta o incorrecta, es acudir a los parámetros que nos ofrecen estos sistemas funcionales, como el de control o el del sistema de calidad. Ya tenemos, como les decía, una aproximación muy general de qué es un sistema administrativo y a continuación tendríamos que desarrollar cuáles son los 11 sistemas administrativos que funcionan en el Perú. Pero antes de entrar en ese desarrollo y en este navegar de las características específicas de cada sistema, quiero que hagamos una segunda reflexión de por qué debemos revisar estos sistemas administrativos, para qué nos van a servir o por qué debería conocer no solo el funcionario público, no solo el ciudadano, sino todas las personas en general, por qué deberían conocer cómo funcionan estos sistemas. Bueno, específicamente para los funcionarios públicos, que son digamos, las personas que estamos aquí, algunos, o las que desean acceder a una función estatal a través de un cargo público o a través de incluso cargos de confianza, pero que tengan que ver con el desarrollo de la gestión pública, deben saber que el trabajo de la gestión pública, el trabajo de nosotros, los funcionarios públicos, debe estar orientada siempre a la gestión o a la creación de valor público. Es decir, no se puede concebir la idea del trabajo de un funcionario público si no está orientada al desarrollo de valor público. Entonces, antes de estudiar la complejidad de los sistemas administrativos, es importante saber en qué consiste el valor público y cómo es que se crea el valor público. Aquí les dejo ya una pista: la satisfacción de la ciudadanía más la satisfacción del usuario es justamente lo que definimos como proceso de valor público. Y eso lo vamos a explicar más a detalle a continuación. La creación del valor público se entiende o se implementa a partir de la percepción que tiene la ciudadanía del trabajo del Estado. Entonces, estamos hablando de que el Estado, los funcionarios, son capaces de crear valor público cuando la ciudadanía está satisfecha con los servicios que le brinda el Estado peruano. ¿Y por qué la ciudadanía debe estar satisfecha con esos servicios, con esas funciones que desarrolla el Estado? Porque el Estado funciona o el Estado existe únicamente a partir de la ciudadanía. Habíamos dicho que los sistemas administrativos son la forma en que se van a gestionar los recursos del Estado y justamente esos recursos del Estado nacen o surgen de la ciudadanía. La ciudadanía es la que provee esos recursos. Entonces, la actividad estatal debe estar orientada siempre a la creación del valor público en el entendido de la satisfacción de esas necesidades del Estado o de esas necesidades de la ciudadanía. Entonces, pregunto, en un estado en el que
Tenemos problemas de corrupción que se destapan día a día, tenemos problemas de funcionarios, tenemos problemas de prestación de servicios, tenemos problemas de escasez, tenemos problemas de delincuencia, tenemos problemas de saturación, de tráfico. ¿Ustedes creen que la ciudadanía está percibiendo una adecuada satisfacción de sus deberes, perdón, de sus necesidades? Y la respuesta será que no, pues, ¿no? La ciudadanía no va a estar satisfecha con la forma en la que está desarrollando el Estado su actividad. Entonces podemos decir que si la ciudadanía no está satisfecha, el Estado, si bien es cierto, está trabajando, está realizando sus actividades, está utilizando los recursos del Estado en realizar su actividad, podemos decir que no está creando adecuadamente valor público. Entonces, no se trata de hacer por hacer cuando estamos en el Estado peruano, cuando somos funcionarios públicos, no se trata de desarrollar mis actividades en un horario determinado y simplemente bajo supervisión del jefe o del superior jerárquico, sino que se trata de satisfacer necesidades de la ciudadanía y satisfacer al usuario. Entonces, ¿quién es nuestro usuario? Es todo el ciudadano que accede o que acude a la función pública, a una entidad estatal, a realizar cualquier trámite, a realizar cualquier actividad, a pedir algún permiso, a recoger alguna información, a realizar algún procedimiento administrativo. Ese es nuestro usuario. Ese usuario, cuando nosotros le damos el servicio, porque tenemos que dárselo, debe estar satisfecho. Si se lo estamos dando de manera adecuada, pues seguramente sus expectativas van a verse satisfechas y estamos señalando, podemos señalar que se ha creado valor público. Si le damos nuestros servicios de cualquier manera, fuera del plazo, del plazo establecido, o fuera del plazo legal, o incluso dentro del plazo, pero de manera no muy eficiente ni muy eficaz, estamos hablando de que no estamos siendo, como funcionarios, capaces de crear valor público. Entonces, la diferencia entre realizar la actividad estatal, es decir, desarrollar mis actividades como funcionario público de cualquier manera y realizarlas de manera idónea, proba, eficiente y eficaz, es la diferencia entre la creación o la no creación de valor público. Entonces, el funcionario público, una vez más, no debe limitarse a la mera realización de sus actividades, sino que debe cuidar que esta realización de actividades cree valor público. ¿Y cómo es que se va a crear entonces valor público? No puede crearse o no puede dejarse a la mera expectativa o al mero entendimiento de cada funcionario la manera en que debe realizar su actividad, porque allí no tendríamos procedimientos homogéneos, no tendríamos procedimientos predecibles en el Estado peruano. Sería que, por ejemplo, en una municipalidad, un procedimiento se hace de determinada manera y en otra municipalidad se hace de una manera completamente distinta. Entonces, si bien es cierto, en ambas municipalidades, ambos funcionarios pueden tener la mejor disposición para realizar su trabajo y pueden estar orientados en generar la satisfacción de sus clientes, es decir, de sus usuarios, lo cierto es que si dejamos esto abierto, si dejamos esto sin regulación, pues no tendríamos esta cadena de creación de valor. Por eso es que los sistemas administrativos son esa herramienta que los funcionarios públicos vamos a tomar para crear ese valor público, es decir, para brindar nuestros servicios de manera eficiente y de manera idónea. Eh, entonces, se atiende las demandas de los ciudadanos por medio de las instituciones representativas a través de intervenciones efectivas en la resolución de problemas públicos. Es decir, ¿en qué vamos a invertir el presupuesto? ¿En qué vamos a invertir nuestros esfuerzos? En justamente satisfacer aquellos problemas públicos que, por supuesto, serán los de mayor valor para los ciudadanos. No es lo mismo invertir 100 horas de trabajo de la función pública en atender un carnaval, que ahora en estas épocas está de moda, que invertir esas 100 horas y presupuesto del sistema público en el arreglo de una autopista, ¿no es cierto? Entonces, para la intervención del problema público se debe tener, por supuesto, si vamos a querer crear valor público, se debe tener en cuenta cuál es el estatus de esa problemática pública. Es decir, si lo que quiero resolver efectivamente constituye una problemática pública de interés. Esas intervenciones públicas deben ser eficientes,
transparentes y deben fortalecer la capacidad de la administración pública, entre otras cualidades. Por supuesto, si esa intervención del Estado, si esa intervención del funcionario no es eficiente, es decir, gasta muchos recursos para muy limitados resultados, pues no estamos creando valor público. Si no es transparente, si el funcionario público no es capaz de dar cuenta de cómo está invirtiendo esos recursos, pues definitivamente no estamos creando valor público. Y si esa actividad estatal no guía la actividad y el crecimiento de las capacidades de los actores estatales, es decir, de los funcionarios públicos, pues tampoco estamos creando valor público. Entonces, esas intervenciones públicas que producen servicios públicos deben ser intervenciones que generen productos o servicios de calidad. La prestación del servicio estatal debe ser entendida como una prestación de calidad. Es decir, la prestación del servicio público debe ser siempre de mayor calidad que el servicio privado. Aquí tenemos que, por supuesto, reflexionar y hacer un mea culpa de nuestra realidad. Se entenderá en el Perú que los servicios públicos tienen mayor valor que el servicio privado, es decir, que la función pública se está desarrollando con la creación de valor público. Y la respuesta parece ser lamentablemente evidente, ¿no? Lamentablemente no lo estamos haciendo. Por eso es que el ciudadano promedio prefiere servicios privados que servicios públicos. Si hablamos de servicios de salud, el 99% de ciudadanos prefiere un servicio de una clínica privada que el servicio estatal de prestación de salud. Si tienes los recursos, tú como ciudadano, si tienes los recursos para acudir a una clínica, siempre vas a preferir una clínica que un servicio de salud público. Si tú como ciudadano tienes los recursos para que tu hijo estudie en un colegio privado, vas a preferir que estudie en ese colegio privado antes que estudie en un colegio público. Si tengo la capacidad de de invertir recursos en un servicio particular, lo voy a hacer sobre el servicio público. Ese es el panorama actual de nuestro querido país. Y los invito un poco a reflexionar qué es lo que pasa en otras latitudes. Por ejemplo, en Europa. Ustedes habrán escuchado que los mejores colegios en Europa son los colegios estatales, los colegios a los que va la gente con mayor dinero, con mayor capacidad, con mayor recursos, son los colegios estatales. Los colegios que tienen digamos, un mayor rigor para la admisión de alumnos son justamente los colegios nacionales. La salud pública, la salud en otros lugares, pues se prefiere siempre la prestación de un servicio de salud público que un servicio de salud privado. En otras latitudes, la infraestructura de los servicios de salud son siempre más modernos, más completos, más confiables cuando son otorgados por servicio público que un servicio privado. Entonces, ¿por qué es diferente en Europa que aquí en Latinoamérica, específicamente en nuestro país? ¿Por qué un ciudadano europeo prefiere educación pública, prefiere salud pública y un ciudadano latino prefiere educación privada, salud en un sistema privado? ¿Por qué no estamos siendo capaces de crear valor público? Porque si bien es cierto, los funcionarios públicos estamos brindando servicios públicos, lo cierto es que no estamos brindando servicios públicos de calidad. No estamos siendo capaces de competir en calidad con la prestación de servicios particulares y por eso podemos decir que, si bien es cierto, el Estado peruano está cumpliendo sus funciones, está realizando su actividad, está invirtiendo sus recursos económicos, está invirtiendo sus recursos humanos en la realización de servicios públicos, no está pudiendo hacer esto, crear valor público, no está pudiendo crear o brindar servicios de calidad. Entonces, ¿cómo se explica que prefiramos servicios particulares antes que servicios públicos? Se explica a partir de la falta de calidad en la prestación del servicio público. En otras palabras, la falta de creación de valor público cuando el Estado brinda esos servicios. He ahí la importancia de estudiar y de entender los sistemas administrativos y de, por supuesto, mejorarlos, porque esta cadena de valor que se genera a partir de la institución pública en la prestación de sus servicios es lo que va a crear valor público en el desarrollo o en la prestación de las actividades del Estado, de nosotros, los funcionarios. Entonces,
Las instituciones públicas, con sus recursos, recursos financieros, recursos humanos, ejecutan o deben ejecutar procesos que permitan generar actividades, es decir, bienes o servicios para la ciudadanía, convirtiéndose en primer lugar en un objetivo productivo de las instituciones públicas. Entonces, para ponerlo en paralelo, una entidad pública funciona o debería funcionar como funciona una actividad privada. Se agarran recursos, se cogen recursos económicos o financieros para a través de una actividad generar un objeto o un objetivo público que sería nuestro producto. Entonces, la institución pública tiene recursos, tiene procesos, desarrolla actividades para brindar beneficios, es decir, para generar un impacto en la sociedad. Ese impacto es el objetivo social, ese ámbito de la sociedad, de la actividad producida o de la actividad recibida, ese conjunto de beneficiarios tiene que recibir un impacto, es decir, tiene que generar una satisfacción de sus necesidades y solamente si se logra esa satisfacción de sus necesidades de manera adecuada, estamos hablando que hay una cadena de valor, es decir, que el Estado ha sido capaz de crear valor público. ¿Cómo vamos a ser capaces de crear valor público? Entendiendo cuál es la forma en que se deben desarrollar o cuáles son los mecanismos, las reglas bajo las cuales se debe desarrollar esa función pública. ¿Y cómo se llama o cuáles son esas normas, reglas o mecanismos? Son justamente los sistemas administrativos. Ya lo habíamos dicho, la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 29158, define a los sistemas administrativos como aquellos que tienen la finalidad de regular la utilización de los recursos públicos, de los recursos de las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia de uso. Es decir, no se puede usar por usar los recursos, sino que debe ser utilizado de cierta manera, de cierta forma, bajo ciertos procedimientos, bajo ciertos manuales, que hagan que esa utilización sea la más eficaz y eficiente posible. Los sistemas administrativos tienen, por supuesto, una relación con las funciones de la administración pública interna, que se ejercen en apoyo al cumplimiento de las funciones sustantivas. Están referidas a la utilización eficiente de los medios y recursos materiales, económicos y humanos que intervienen en el ciclo de la gestión pública para la provisión de servicios públicos. Se ejecutan estos servicios a través de sus órganos de línea, órganos de apoyo u órganos de asesoría, según corresponda. Ya lo vamos a entender más adelante, pero todos los sistemas administrativos, todos los sistemas de la función pública, que les decía en el Perú son 11, tienen además de un órgano rector, órganos de línea y órganos de apoyo que van a ser capaces de transformar esos recursos que tiene el Estado en este valor prestacional o impacto en la sociedad, es decir, en la prestación de un servicio de calidad. El proceso entonces de la gestión pública no es un proceso estático, no es que se coja un recurso y se logre tener mágicamente un resultado, sino más bien es consecuencia de eso, de un proceso que incluye sistemas administrativos y procesos estratégicos que van a llevar al Estado a invertir recursos en la adopción o en un resultado final que es el servicio público que ya les había dicho, debe ser un servicio público de calidad. Solamente si hablamos o si tenemos un servicio público de calidad, estamos hablando de la creación de valor y si estamos hablando de la creación de valor es que hemos sido capaces de adecuar todo el sistema administrativo a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Todo eso se explica en las políticas nacionales, regionales y locales que van a determinar paso a paso cómo es el proceso de la gestión pública, desde el insumo hasta la actividad, pasando por el producto, el resultado específico y el resultado final. Por ejemplo, si hablamos de la salud, el insumo serán medicamentos, médicos, enfermeras, equipamiento, estructura, personal administrativo, es decir, todos los recursos con que el Estado cuenta para desarrollar una actividad. Los medicamentos, que deben ser, por supuesto, estatales, los médicos y enfermeras, cuyos sueldos deben ser pagados por el Estado, la infraestructura y el equipamiento, es decir, el lugar donde se van a realizar esas actividades, y el personal administrativo que va a hacer posible la realización o el funcionamiento de esas estructuras médicas.
La actividad que va a desarrollarse, pues justamente la actividad médica, la distribución de medicamentos o los procesos administrativos para lograr la atención de los ciudadanos. Y el producto será justamente la prestación de ese servicio. Una vez más, la prestación de ese servicio debe ser de calidad para que podamos hablar de la creación de valor público. ¿Por qué estoy brindando esa prestación de servicios a mi ciudadanía? Porque quiero un resultado específico, que mi población sea sana. ¿Y cuál es la idea de que mi población sea sana? Alcanzar mejores estándares en la calidad de vida. Todo eso, desde el uso del insumo o del recurso hasta el resultado final, pasando por el producto o la prestación del servicio, es el proceso de la gestión pública que se desarrolla a partir de los sistemas administrativos. Y ya les adelantaba, los sistemas administrativos en el Perú son 11, están definidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y son la de gestión de recursos humanos, abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado, control institucional y el sistema de modernización de la gestión pública. Estos 11 sistemas, por supuesto, funcionan en el marco del desarrollo de la actividad estatal como una especie de ciclo, desde, les decía, desde el inicio, desde coger el insumo hasta lograr un objetivo final. Acuérdense, desde el insumo, desde el medicamento, hasta el objetivo final, que es la población sana, pasando por la prestación o por el producto, que es, por supuesto, la prestación del servicio de salud. Entonces, cada uno de los 11 sistemas administrativos que funcionan o que están establecidos en el Perú según la ley orgánica, cada uno de esos sistemas tiene un punto, tiene una razón de ser relevante en el sistema o en el ciclo del funcionamiento del Estado. Partiendo por el presupuesto público, endeudamiento, tesorería, contabilidad, la modernización, que es transversal a todo, la gestión de recursos humanos, el abastecimiento, la defensa del Estado, el control del Estado, planeamiento estratégico y la inversión pública. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en la siguiente hora que tenemos es justamente realizar un desarrollo bastante, les soy sincero, bastante somero de cada uno de los sistemas administrativos, porque una vez más les repito, podríamos hacer un diplomado completo por cada sistema, pero como no nos da el tiempo para ello, vamos a ver algunas características generales y algunas características específicas de cada uno de los sistemas, de los 11 sistemas administrativos que funcionan en el Perú. Pero antes de estudiarlos, para que entendamos su verdadera complejidad, tenemos que saber qué son los entes rectores de cada uno de estos sistemas. Entonces, ya por lógica, si tenemos 11 sistemas administrativos públicos en el Perú, debemos tener o tenemos 11 entidades rectoras, cada una rector de un sistema en específico. Como los sistemas están a cargo de un ente rector, que se constituye en la autoridad técnico y normativa de nivel nacional, este ente rector es el que dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito, coordina su operación técnica y es responsable del correcto funcionamiento en el marco de la ley general o la ley orgánica que les he señalado, las leyes especiales o las disposiciones complementarias. Como les decía, en el caso de los sistemas administrativos, la rectoría siempre está a cargo del Poder Ejecutivo por esta división de roles y división de funciones de las que hablamos al inicio. El ejercicio de esa rectoría, o en el ejercicio de esa rectoría, el Poder Ejecutivo es responsable de reglamentar y operar los sistemas administrativos aplicables a todas las entidades de la administración pública, independientemente de su nivel de gobierno y con arreglo a la ley del procedimiento administrativo general. Es decir, en el marco de las facultades que tienen las autoridades o los funcionarios, pueden desarrollar sus actividades siempre, por supuesto, siguiendo el marco normativo que autoriza qué pueden y qué no pueden hacer. Finalmente, el Poder Ejecutivo adecua el funcionamiento de los sistemas administrativos al proceso de de descentralización. Este es un reto bastante interesante de estudiar porque, por un lado, los sistemas administrativos lo que tratan de hacer es centralizar la forma en la que el Estado realiza sus actividades. Ya les decía al inicio, un poco reflexionando sobre para qué sirven los sistemas administrativos,
no podemos establecer o no podemos dejar que cada funcionario, que cada autoridad realice su actividad de la forma que él cree conveniente, porque a la larga tendríamos procesos no eficaces y sobre todo no predecibles, porque si les decía, en una municipalidad se hacen las cosas de una manera y en la otra se hacen de otra, pues un ciudadano no tendría la certeza de cómo realizar el proceso administrativo ante cada autoridad. Entonces, de un modo u otro, los sistemas administrativos lo que tratan de hacer es definir un rumbo, un rumbo común de cómo se van a realizar las actividades dentro del Estado. Es decir, cómo es que los funcionarios van a convertir esos recursos en servicios públicos de calidad. Pero el Estado o la nación, en realidad, requiere también procesos de descentralización porque los funcionarios deben estar lo más cerca posible a su ciudadanía. Eso ha explicado procesos de descentralización o esfuerzos de descentralización que ha estado llevando a cabo el Estado peruano a lo largo de estos años, que tienen que ver, por ejemplo, con la creación de gobiernos locales o gobiernos regionales. Y justamente el proceso de descentralización ha sido un proceso inverso presenta algunos retos respecto al funcionamiento del sistema administrativo. Por eso es que se ha encargado al Estado, al Poder Ejecutivo, como ente rector de estos sistemas administrativos, que adecue el funcionamiento de los sistemas administrativos al proceso de descentralización. En otras palabras, que la existencia de una forma de hacer las cosas para el Estado no constituya un obstáculo en el proceso de descentralización que busca acercar al ciudadano las funciones y los funcionarios estatales. Por tanto, los entes rectores de los sistemas administrativos tienen algunas funciones específicas y algunas funciones generales. Las funciones, por ejemplo, de programar, dirigir o coordinar y supervisar y evaluar la gestión de procesos, es decir, ir viendo cómo funciona un proceso y en virtud de los resultados de su medición, ir coordinando, supervisando y evaluando cómo funciona. Expedir normas reglamentarias que regulan los sistemas administrativos, es decir, establecer e ir cambiando cómo va a funcionar un sistema administrativo para que vaya funcionando cada vez mejor. Mantener actualizada y sistematizada la normatividad del sistema, es decir, que tengamos un cuerpo normativo en un específico centro normativo centralizado, en otras palabras que haya un cuerpo normativo general donde el ciudadano y el funcionario puedan encontrar todo lo que deben cumplir y todo lo que deben hacer cumplir sobre el funcionamiento del sistema. Los entes rectores deben emitir opinión vinculante sobre la materia del sistema, es decir, si alguien tiene alguna duda sobre cómo funciona o cómo se aplica un sistema, pues es el ente rector, es decir, el dueño del sistema, el encargado de emitir la opinión vinculante, es decir, la opinión de obligatorio cumplimiento sobre esa materia que está en consulta. Tienen también los entes rectores la capacidad o la competencia de capacitar y difundir la normatividad del sistema de administración pública, llevar registros y producir información relevante de manera actualizada y oportuna, supervisar y dar seguimiento a la aplicación de la normatividad de los procesos técnicos de los sistemas, promover el perfeccionamiento y simplificación permanente de los procesos técnicos del sistema administrativo y las demás que señalan las leyes correspondientes. Aquí hay que señalar que si bien es cierto, existe la ley orgánica del Poder Ejecutivo que establece qué son los sistemas y cuáles son los entes rectores, cuáles son los sistemas que funcionan en el Perú, a partir de las funciones que les he señalado, cada ente rector es capaz y de hecho debe ser capaz de emitir normativa específica para el mejor funcionamiento de sus sistemas. Entonces, se han establecido leyes especiales, como por ejemplo la Ley del Sistema Nacional de Control, que establece cuáles son las características de la Contraloría General de la República, por ejemplo. Qué debe hacer, cómo debe hacer, en qué plazo se deben hacer y todo lo que tenga que ver con el Sistema Nacional de Control. Entonces, las atribuciones generales establecidas en el marco normativo de la ley orgánica son estas, pero la misma ley lo señala que las leyes especiales pueden establecer competencias o funciones adicionales y específicas. Entonces, respecto de los sistemas administrativos de gestión pública que funcionan en el Perú,
tenemos aquí un pequeño resumen. El sistema de planificación, por ejemplo, a cargo del su ente rector, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Recursos Humanos, que tiene su ente rector, que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Entonces, cuando ustedes, o finalmente el Sistema de Control de la Contraloría General de la República. Entonces, cuando ustedes han escuchado hablar sobre Servir, sobre la Contraloría General de la República, sobre el CIAP o sobre ese plan, lo que han hecho en realidad es escuchar sobre el ente rector, es decir, sobre el dueño del sistema que va a establecer cómo es que funciona, cómo es que se aplica y cómo es que ese recurso del Estado se convierte en un producto para los ciudadanos. Y cómo creamos, cómo hacemos la creación de valor, cómo generamos el valor público a partir de la adecuada o del adecuado manejo de esos recursos públicos para la adecuada prestación de servicios públicos, una vez más, servicios públicos de calidad. Bueno, dicho eso, vamos a repasar de una vez los sistemas administrativos en el Perú. Como les dije al inicio, son 11, así que va a ser un poquito largo el repaso. Les pido por favor atención específicamente en cada uno de los sistemas. Y como les dije al inicio, va a ser una navegación bastante rápida, muy poco densa de los sistemas. Por supuesto, cada uno de ellos tiene alguna particularidad, algunos criterios específicos. Y lo que he tratado de hacer el día de hoy es traerles lo más relevante de cada uno de los sistemas. Comenzando entonces con el sistema de gestión de recursos humanos, este se llama el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, SAGRH, que establece, desarrolla y ejecuta la política del Estado respecto del servicio civil. Comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas que va a utilizar el Estado, es decir, las entidades del sector público, en la gestión de ese valor que se llama recursos humanos. Su ente rector, por supuesto, el Servir, que está encargado de los lineamientos de recursos humanos y que son aplicables a todas las entidades de la administración pública. Respecto a este punto, ustedes, algunos que son funcionarios públicos, estarán o habrán escuchado que sus entidades están en procesos de incorporación a la Autoridad Nacional del Servicio Civil. La idea con la que surgió este sistema de gestión de recursos administrativos y la idea con la que sirvió servir es que todos los funcionarios públicos, como tienen algo en común, que es la generación de servicios de calidad a través de la creación de valor público, deberían pertenecer todos a un mismo sistema de administración de recursos humanos. Por eso la idea es que cuando se pase a servir exista un único sistema de recursos humanos para el Estado y que no existan, como existen ahora, diferentes mecanismos o diferentes sistemas o plataformas de contratación, como son, por ejemplo, el sistema que llamamos planilla o el sistema CAS, incluso la contratación administrativa o la contratación de locaciones, que si bien es cierto, no está legalmente aceptada. Lo cierto es que el Estado sí echa mano, sí utiliza muchas veces sistemas de locación para cubrir servicios que son servicios públicos. Entonces, la idea del servir, la idea de la existencia de un sistema administrativo de recursos humanos es que todos los funcionarios públicos, todos los funcionarios y servidores públicos pasen a un mismo o a un único sistema de gestión de recursos humanos. ¿Estamos cerca de lograrlo? Pues la verdad es que no. Estamos muy lejos. El funcionamiento de pleno de servir depende mucho de la voluntad política del Estado o del gobierno. Y como ustedes saben, la voluntad política ha ido variando mucho en estos últimos gobiernos. Han habido gobiernos que han impulsado la creación, perdón, digamos, el culmen del paso al servicio civil, y ha habido algunos gobiernos que por el contrario han generado o han tratado de retrasar este ingreso. Entonces, la verdad, si le preguntas si estamos cerca, definitivamente no estamos cerca. El Estado peruano funciona actualmente, y esto es una realidad, funciona con diferentes y muy variados sistemas de contratación, lo que también es un óbice, es un
es un bache para lograr servicios públicos homogéneos y servicios públicos de calidad. Lo que tienen que saber del sistema de gestión de recursos humanos es que tiene 7 subsistemas que tienen que ver con la planificación de políticas de recursos humanos, la organización del trabajo y su distribución, la gestión del empleo, la gestión del rendimiento, la gestión de la compensación, gestión de desarrollo y capacitación y la gestión de relaciones humanas y sociales. Es decir, el sistema de gestión de recursos humanos tiene 7 subsistemas que tienen que ver con cada una de estas particularidades, desde cómo se van a planificar las políticas de recursos humanos, cómo se va a contratar, es decir, cómo se va a gestionar el empleo, que es lo que les decía que tenemos deficientes y muy variados sistemas de contratación, hasta cómo es que estos sistemas o cómo es que estos funcionarios públicos van a ser medidos, cómo es que se va a rendir o se va a medir su rendimiento, cómo se va a calificar ese rendimiento, cómo es que se van a capacitar esos funcionarios públicos para tener siempre funcionarios con mayores conocimientos y por tanto una finalidad de servicios públicos de mayor calidad. Y finalmente, las relaciones humanas y sociales, es decir, el bienestar de esos funcionarios como lo que son como servidores públicos del Estado peruano, es decir, como empleados del Estado peruano. El segundo sistema, el Sistema Nacional de Abastecimiento, es el conjunto de principios y procesos, normas y procedimientos, técnicas e instrumentos que van a servir para la provisión de bienes y servicios, además de obras, a través de la cadena de abastecimiento público. Esta cadena de abastecimiento público que está orientada al logro de resultados, alcanzando un empleo eficaz de los recursos públicos. Es decir, cómo es que el Estado va a abastecerse para después generar servicios, se realiza o cómo se desarrolla todo esto a través del Sistema Nacional de Abastecimiento. El ente rector es el poder ejecutivo siempre, como ya lo hemos señalado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, todo lo que tenga que ver con el Sistema Nacional de Abastecimiento va a estar regido, su ente rector va a ser la Dirección General de Abastecimiento. Este es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el organismo técnico especializado y la Central de Compras Públicas del Perú, lo que conocemos como Compras Perú, que es el organismo público ejecutor. Entonces, les había dicho que al inicio que el ente rector es aquel ente técnico normativo de más alta jerarquía, pero eso no quita que existan algunos organismos técnicos de apoyo, de consulta o en este caso, o como en este caso, organismos de ejecución. Entonces, perdónenme un segundo, quiero confirmar que la batería está adecuadamente posicionada para no tener problemas de desconexión después. Ok, les decía entonces que además de o sin perjuicio de la existencia del ente técnico normativo, es decir, de la máxima instancia de dirección, que en el caso de abastecimiento es la Dirección General de Abastecimiento, tienen algunos organismos de control o algunos organismos de producción o algunos organismos de ejecución, como es el caso del Sistema Nacional de Abastecimiento. El organismo supervisor de contrataciones del Estado es el organismo técnico especializado que se va a encargar de supervisar técnicamente cómo se desarrolla el proceso de abastecimiento y el organismo ejecutor, es decir, el que hace o realiza específicamente la actividad, va a ser la central de compras públicas que nosotros conocemos como Compras Perú. Esta cadena de abastecimiento público, que es la finalidad del sistema de abastecimiento, está regulada por el Decreto Legislativo 1439, que ha sido aprobado por Decreto Supremo 217 del 2019, siempre del Ministerio de Economía y Finanzas, porque es el ministerio al que corresponde el órgano rector. La cadena de abastecimiento público busca asegurar el abastecimiento y monitoreo de los bienes, servicios y obras que va a tener o va a desarrollar o va a prestar el Estado para el logro de los
objetivos de las entidades públicas. Esto va a permitir o debe permitir la optimización de los recursos públicos, asegurando la satisfacción y oportunidad de la atención de los servicios dirigidos a los ciudadanos. Esta cadena de abastecimiento público, que es en último término el resultado del Sistema Nacional de Abastecimiento, tiene tres componentes distintos. Por un lado está el planeamiento y programación, por otro lado está la gestión de adquisiciones y por otro lado la administración de bienes, muebles e inmuebles del Estado. Para el planeamiento y programación multianual de bienes y servicios, por supuesto, la función es la de lograr la provisión racional de los bienes para las entidades públicas a través de planeamiento integrado y programación. Por su parte, la gestión de actividades comprende la obtención de bienes y servicios y obras, así como la administración, la administración de la ejecución de los contratos. Se divide, por tanto, en la contratación, en el registro y en la gestión de esos contratos. Y finalmente, el componente de la administración de bienes muebles e inmuebles, que permite gestionar de manera adecuada y asegurar la trazabilidad de los bienes muebles e inmuebles de todas las entidades públicas. Se encargan, por tanto, del almacenamiento, distribución, mantenimiento, inventario y la disposición de todos los bienes que tiene el Estado. Por eso, cuando nosotros queremos o cuando nosotros hablamos de los bienes del Estado, si se va a decidir, por ejemplo, si una entidad pública debe tener un bien inmueble propio o es más eficiente que funcione en un establecimiento alquilado, todos esos análisis los hace el componente de administración de bienes que está a cargo del Sistema Nacional de Abastecimiento. El Sistema Nacional de Presupuesto Público, que es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen al proceso presupuestario de todas las entidades del sector público en todas sus fases. Su órgano rector es la Dirección General del Presupuesto Público, que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, siempre, como les he dicho, a cargo del Poder Ejecutivo. Y además de la Dirección General, existen unidades ejecutoras a través de oficinas o dependencias en las cuales se conducen individualmente los procesos relacionados con el Sistema Nacional del Presupuesto, a nivel de todas las entidades y organismos del sector de la administración o que administra fondos públicos. Entonces, cuando quiero acudir o cuando el Estado requiere recursos financieros, pues todos estos van a ser solicitados, van a ser administrados, van a ser regulados por el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Y ese Sistema Nacional de Presupuesto Público, por supuesto, tiene una estructura específica que tiene que ver con la Dirección General del Presupuesto Público, que tiene una dirección normativa, una de programación, una de calidad de gasto público, una dirección de presupuesto temático y una dirección de articulación de presupuesto territorial. Todas estas direcciones desarrolladas o, digamos, desarrollando trabajo conjunto para lograr la correcta asignación del presupuesto a todas las entidades públicas del Estado peruano. La Dirección General de Presupuesto Público tiene entre sus funciones la de programar, dirigir y coordinar la gestión del proceso presupuestario, la elaboración del anteproyecto de ley del presupuesto público. Recordarán ustedes que a inicios de año se discute siempre la aprobación de la ley de presupuesto del sector público y justamente quien hace o quien elabora el proyecto es la Dirección General de Presupuesto Público. Emitir las directivas y normativas complementarias pertinentes para el correcto funcionamiento de este sistema, promover el perfeccionamiento permanente de la técnica presupuestaria y la mejora de capacidades en competencias de la gestión presupuestaria. Tiene también por finalidad o por función emitir la opinión autorizada en materia presupuestaria de manera exclusiva y excluyente. Recuerdan que les había dicho que los entes rectores son los entes técnicos normativos que tienen la interpretación última del funcionamiento del sistema. Pues por eso es que cada ente rector va a tener dentro de sus funciones de manera común o la emisión de la opinión autorizada que va a ser siempre vinculante, es decir, exclusiva y excluyente,
para la materia que está desarrollando. En el caso de la Dirección General de Presupuesto Público, pues la opinión exclusiva y excluyente sobre presupuesto público. Y finalmente, las demás funciones que el Viceministerio de Hacienda le pueda otorgar. Olvidé señalarles que la Dirección General de Presupuesto está dentro del Viceministerio de Hacienda, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, que como ustedes bien saben tiene dos viceministerios, uno de ellos el de Hacienda, que se encarga de o que alberga a la Dirección General de Presupuesto. El cuarto de los 11 sistemas que funcionan en el Perú es el Sistema Nacional de Tesorería, SNT, que es el conjunto de órganos y normas, procedimientos, técnicas e instrumentos orientados a la administración de los fondos públicos. Las entidades y organismos del sector público, cualquiera que sea la fuente de financiamiento y uso de los mismos. Ok, para esto ustedes lo que deben saber es que las entidades del sistema, las entidades públicas tienen diferentes fuentes de funcionamiento. Existen las que funcionan a partir del presupuesto público que le otorga el Estado y existen algunas que funcionan a través de recursos directamente recaudados. No importa cuál sea la forma en la que funcione la entidad pública, cualquiera de estas formas debe tener o siempre está supeditada al control del Sistema Nacional de la Tesorería a cargo de la Dirección General del Tesoro Público, también dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, la Dirección General del Tesoro Público es el órgano de línea del ministerio, rector del Sistema Nacional de Endeudamiento Público y Tesorería, y como tal se constituye en la más alta autoridad técnico-normativa en materia de endeudamiento público y en materia de tesorería, encargada de ejecutar la gestión integral de los activos y pasivos financieros del Estado peruano. La Dirección General de Tesoro Público tiene diferentes direcciones, tiene de hecho 7 direcciones que tienen que ver también con normatividad, planificación financiera, créditos, gestión de inversiones, operaciones de tesorería, administración de deuda y contabilidad y la Dirección de Riesgos Fiscales. Sus funciones son muchas y muy variadas. De hecho, les he traído aquí un print de pantalla de lo que establece la ley orgánica del sistema de la Dirección General del Tesoro Público. Son muchísimas las funciones, pero todas están orientadas a gestionar o a estructurar el tesoro público, es decir, el funcionamiento de cómo funciona la tesorería del Estado peruano. No nos vamos a detener más en esto, vamos a pasar al quinto sistema de administración pública en el Perú, que es el sistema de endeudamiento público. Al igual que el sistema anterior, está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas a través del Viceministerio de Hacienda y su ente rector es la Dirección Nacional de Endeudamiento Público. El Sistema Nacional de Endeudamiento es el conjunto, una vez más, de órganos, normas, procedimientos orientados al logro de una eficiente administración del endeudamiento en plazos mayores a un año. Aquí lo que deben saber es que si el endeudamiento está en plazos menores a un año, no entra necesariamente al sistema de endeudamiento, sino a un sistema individual de cada entidad pública, es decir, a los créditos que puede otorgar o que puede ir solicitando la entidad pública, pero si el endeudamiento está planeado a un plazo mayor a un año, que es en realidad todos los planes de endeudamiento del Estado van a estar siempre a cargo del Sistema Nacional de Endeudamiento a través de su ente rector, la Dirección Nacional de Endeudamiento Público. Las unidades ejecutoras, las cuales conducen los procesos relacionados al sistema de endeudamiento público a nivel de todas las entidades del sector público, sin importar si son de alcance nacional o local. El sistema de endeudamiento público, al ser una materia bastante sensible para el Estado peruano, tiene algunos principios específicos. Y para explicarlo, o antes de explicarlo, lo que debo resaltar es que, como toda actividad pública, está regulada por los principios establecidos en la Ley General de Procedimiento Administrativo.
Pero además el sistema de endeudamiento público tiene algunos o tiene cinco principios específicos que tienen que ver con los que les traigo aquí. El principio de eficiencia y prudencia, que tiene que ver con que el endeudamiento público interno y externo se basa en estrategias a largo plazo, con el objetivo fundamental de cubrir parte de los requerimientos del funcionamiento del sector público y a los más bajos costos posibles, sujetos a un grado de riesgo prudente y en concordancia con la capacidad de pago del país. En otras palabras, adeudarnos, pero adeudarnos con los costos más bajos posibles y siempre en el marco de un plan prudente de pago, para que no nos pase lo que le pasó al Perú hace algunos ya muchos años. Ustedes recordarán que entre el 80 y el 85, la deuda pública, lo que llamábamos o lo que llamamos deuda externa, era un endeudamiento bastante alto para el Perú. Es en ese contexto que el gobierno de ese entonces, el gobierno de García, decidió que en vez de pagar el 60% de nuestras exportaciones, o en vez de destinar el 60% de nuestras exportaciones al pago de la deuda externa, se iba a pagar únicamente el 10%. Eso generó, por supuesto, todo el problema de hiperinflación y escasez que sufrimos entre el 87, 88, 89. Pero ¿cómo llegamos al punto en el que teníamos o en el que se dispuso a pagar únicamente el 10% de nuestras exportaciones y ya no el 60%? Porque justamente no se siguió un principio de endeudamiento prudente. Se hizo planes de endeudamiento con altos pagos con altos costos y con riesgos bastante altos, de tal forma que al no ser prudente nuestro plan de pagos, simplemente no pudimos cumplirlo y por tanto generaron todos los problemas que seguramente ustedes han vivido o conocen o recuerdan o por lo menos han escuchado de los que tuvo el Perú en la inflación de finales de los 80. El principio de responsabilidad fiscal, que tiene por supuesto mucha relación con el principio anterior, que tiene que ver con que el endeudamiento público deba contribuir a la estabilidad de la macroeconomía y la sostenibilidad de la política fiscal mediante el establecimiento de límites en la concertación de operaciones de endeudamiento en el sector público y una prudente administración de la deuda. Entonces, el gobierno nacional no reconocerá deudas contraídas por gobiernos regionales o locales, salvo las debidamente avaladas. La responsabilidad fiscal tiene que ver con ser responsables en cómo nos prestamos el dinero. Si bien es cierto, es importante o es necesario el endeudamiento público para satisfacer necesidades públicas actuales, la responsabilidad fiscal exige que el pago de este endeudamiento no ponga en riesgo la satisfacción de las necesidades públicas futuras y por tanto debe hacerse siempre con responsabilidad. Transparencia y credibilidad, que el proceso de endeudamiento siempre se lleve de manera, eso, transparente y que sean, por tanto, predecibles y tengan credibilidad. Es decir, que no se negocie bajo la mesa, en otros términos. El principio de capacidad de pago tiene que ver con la prudencia y responsabilidad fiscal, es decir, que el endeudamiento público obtiene o permite obtener financiamiento externo e interno de acuerdo a la capacidad del pago del gobierno nacional. Lo que les contaba, ¿no? Que si bien es cierto, cuando requeramos endeudarnos a través del sistema de endeudamiento público, se tome en cuenta, por supuesto, la capacidad de pago. ¿Cuándo vamos a ser capaces de pagar respecto de la deuda que estamos adquiriendo? Y finalmente el principio de centralización normativa y descentralización operativa que tiene que ver que tiene que ver con que el endeudamiento público se sujeta a las reglas de centralización normativa, lo que les decía de la centralización de los sistemas, pero de la descentralización operativa del gobierno nacional, local y regional. Es decir, que la operatividad de esto puede hacer a esos tres niveles sin perjuicio de que la normativa, es decir, el sistema administrativo, esté centralizado. Justamente este reto que planteaba la centralización a través de un sistema, pero la descentralización de la operatividad a través de los niveles de gobierno nacional, regional y local. El sexto sistema que tenemos en nuestro país, el sistema de contabilidad o el sistema nacional de contabilidad,
que es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se ejecuta o evalúa el registro contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector público, en armonía con la normatividad contable internacional vigente. En otras palabras, ¿cómo llevamos la contabilidad de nuestro país? Pues cómo se hace a partir de las reglas, técnicas, instrumentos que están en el Sistema Nacional de Contabilidad. Por tanto, su finalidad es establecer condiciones normativas para la elaboración y presentación de la rendición de cuentas de las entidades del sector público a fin de elaborar la cuenta general de la República. O algo que ustedes conocen en las entidades privadas como la cuenta de activos y pasivos. Eso se llama la contabilidad nacional y está a cargo del Sistema Nacional de Contabilidad. Su ente rector es, por supuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Contabilidad Pública. Esta dirección general tiene 6 direcciones: la de normatividad, gobierno nacional y local, la de gobierno nacional y regional por un lado, y la de gobiernos locales por otro lado. La dirección de empresas públicas en una partida distinta, la dirección de análisis y consolidación contable y por supuesto la dirección de estadística y finanzas públicas. Dentro de las funciones de esta dirección, que son por supuesto todas orientadas a llevar la contabilidad del Estado peruano, por supuesto llevarlo a través de un sistema administrativo que garantice la adecuada, no quiero decir manipulación, la adecuada gestión de los recursos estatales y por tanto que se haga a través de normas y lineamientos que rijan el sistema público, que estén dirigidas a programar, coordinar, supervisar y aprobar la implementación de normativa en los procesos contables, asesorar y emitir opinión vinculante y excluyente en todo lo que tenga que ver con materia de contabilidad. El Sistema Nacional de Contabilidad también tiene algunos principios específicos que deben regir su actuación, o en otras palabras, la actuación de los funcionarios que pertenecen al Sistema Nacional de Contabilidad, y tiene que ver con el principio de fiabilidad, que la información financiera sea resultado de la gestión pública, sea siempre completa, neutral y libre de error significativo, garantizando una representación fiel. Es decir, que no exista eh, una contabilidad distorsionada respecto de cuáles son los recursos y cuáles son los activos y pasivos del Estado, sino más bien que sean, por el contrario, completas y libres de error la, eh, el principio de oportunidad, que tiene que ver con que la foto contable, es decir, el estado contable que se conoce en ese momento, sea siempre en el momento y circunstancia debida, es decir, que no se analice en un momento posterior una situación contable anterior. La oportunidad tiene que ver con que el hecho contable que se está analizando sea eso, sea actual o en todo caso sea oportuno. El devengado contable tiene mucha relación con la oportunidad, es decir, que el registro del hecho contable, el registro contable nacional, sea siempre al momento en el que ocurre y no al momento en el que estén, por ejemplo, programados los pagos o los cobros. Entonces debe ser, por supuesto, oportuno de ese momento y que en ese momento sea o corresponda al registro del hecho contable y no a la fecha o al plazo en que esté programado el pago. ¿Por qué? Porque necesitamos un reconocimiento y medición oportuna de los elementos de la información financiera. Si vamos a hacer los planes contables a partir de información que no es actual, pues simplemente no va a servir. Eso pasa en cualquier empresa y por supuesto también pasa en el Estado peruano en la gestión pública. El principio de uniformidad, que consiste en el reconocimiento, medición y presentación de las transacciones y hechos económicos, proporcionando comparabilidad de la información financiera, es decir, el uso de un mismo parámetro que permita la comparabilidad de un hecho con otro, no solamente en la diversidad, sino también en el tiempo.
Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, el principio de transparencia, que consiste en proporcionar de forma oportuna la información financiera que promueva la confianza pública en el manejo de los recursos a través de los procedimientos y disposiciones del Sistema Nacional de Contabilidad, que tiene que ver con la adopción, por ejemplo, de las políticas de acceso a información pública, a las que también está sometida el Sistema Nacional de Contabilidad en la administración pública peruana. Un sistema más, el séptimo sistema, que tiene que ver con el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, lo que conocemos comúnmente como inversión pública. Es un sistema administrativo del Estado que tiene por finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Es decir, planear cómo vamos a invertir el dinero que tenemos está a cargo del Sistema Nacional de Programación de Inversión Pública. Está el ente rector, por supuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Esta Dirección General de Programación Multianual de Inversiones tiene múltiples funciones, tienen que ver todas o están orientadas todas al adecuado ejercicio de la inversión pública y por eso tienen, entre otros, como por ejemplo, dictar parámetros o métodos aplicables a la inversión pública, aprobar las metodologías aplicables al ciclo de inversión y los lineamientos para la aprobación de las metodologías en cada uno de los sectores en los que se va a invertir, supervisar los avances de la programación anual de inversiones, administrar el banco de inversiones y otros aplicativos vinculados al Sistema Nacional de Programación Multianual y por supuesto todas las demás funciones que le asigne el Ministerio de Economía o aquellas que correspondan a las normas expresas que la misma dirección puede emitir en su calidad de órgano técnico normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública. El octavo sistema es el de planeamiento estratégico, que conocemos como SINAPLAN. Este ya es mucho más conocido, ustedes ya lo habrán visto, revisado, estudiado en alguna otra oportunidad. El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico es un conjunto articulado e integrado de órganos cuyas funciones están destinadas a coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. Entonces, no estamos hablando de un específico, digamos, funcionamiento o de un específico sector del Estado, sino más bien que estamos hablando de cómo se planea el crecimiento estatal en todas sus funciones. El ente rector es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CENEPLAN, o CEPLAN, perdón, que es el encargado o el ente rector del CINEPLAN. Y este CEPLAN hace cosas bastante interesantes, es decir, planea cómo es que se va a comportar la actividad administrativa en los próximos años. Por eso, como les decía al inicio, tenemos una agenda al 2030 de las actividades o del planeamiento estratégico del Estado peruano. Lo que les he traído aquí es la agenda o, digamos, la visión a futuro en la Agenda 2030, en la que CEPLAN establece todas las propuestas de lo que deberíamos alcanzar como sociedad, como Estado, como economía a ese año. Dicho sea de paso, ya no faltan mucho, son 5 años. Esto se ha planteado hace 5 años y estamos en teoría en la mitad del camino. Vamos a ver cómo vamos alcanzando esta visión concertada de nuestro país al 2030. La idea es que al 2030 estamos en un estado, estamos en un país que ha desarrollado esfuerzos concertados para la conservación y gestión sostenible de sus recursos naturales, tomando medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, por ejemplo, que es uno de los ejes temáticos de nuestra Agenda 2030. Que todas las personas en el 2030 estamos en un estado en el que todas las personas gozan de una vida próspera y plena, con empleo digno, en armonía con la naturaleza, considerando la reserva de recursos de bienestar para el futuro. Parece que estamos un poquito lejos de eso. De hecho, en los últimos 3 años, a raíz de la pandemia, se han aumentado los casos de subempleo y desempleo en el Perú. Hemos retrocedido en cuanto
a sectores económicos y hemos retrocedido también en cuanto al avance de la erradicación de la pobreza, pero veremos cómo llegamos al 2030. Se supone que para ese año la sociedad peruana es pacífica, justa e inclusiva, libre de temor y de violencia, sin corrupción, sin discriminación y con igualdad de oportunidades. Esto, por supuesto, en el ideal social, político, económico, que es algo que siempre queremos o buscamos alcanzar. Y finalmente se han fortalecido las alianzas para alcanzar el desarrollo sostenible, la correspondencia en el respeto universal de los derechos humanos, sin dejar a nadie atrás. Como ustedes podrán ver, a diferencia de los 5 sistemas que hemos visto previamente que tienen que ver eminente o preponderantemente con el carácter económico del funcionamiento estatal, el sistema de planeamiento estratégico tiene que ver más bien con todos los demás o más bien con todos los demás ámbitos del Estado peruano, con especial incidencia en el desarrollo social o en el desarrollo de la sociedad peruana. Por supuesto, las políticas y funciones del planeamiento estratégico tienen un alto grado de coordinación que nacen o surgen del reconocimiento de la realidad, para a partir de ese reconocimiento de la situación actual del país, establecer políticas de Estado interrelacionadas que tengan que ver con todos los ejes de la Agenda 2030, que tienen que ver con la democracia y Estado de Derecho, con la equidad y justicia social, con la competitividad económica del Perú y con lograr un Estado eficiente, transparente y descentralizado. En otras palabras, de lo que ya habíamos hablado, un Estado que cree valor público. Las funciones estatales que están, digamos, determinadas por el eje o por el desarrollo de las políticas del Estado y la imagen o la preimagen de lo que les decía, la Agenda 2030, los objetivos que acabamos de leer y que se supone vamos a alcanzar para el año 2030 con el desarrollo del sistema de planeamiento estratégico. ¿Para qué? Para desarrollar servicios activos y lograr el desarrollo de la población en este ecosistema que nosotros llamamos territorio. El noveno sistema, ya nos faltan únicamente 3. Sé que es algo denso, sé que es algo bastante amplio, pero como les dije al inicio, son los 11 sistemas que funcionan en nuestro país. Cada sistema es todo un mundo del que podríamos desarrollar mucho, pero estamos haciendo un repaso, espero les parezca, bastante breve de cada uno de ellos. El sistema de defensa judicial del Estado es un conjunto de normas y principios por los cuales los procuradores públicos defienden los intereses del Estado. En otras palabras, la defensa pública o la defensa del Estado a través de la Procuraduría General del Estado. Por supuesto, su ente rector, que mantiene uniformidad, autonomía y coherencia en el ejercicio de las funciones de los procuradores públicos. En otras palabras, los defensores del Estado peruano. El sistema de defensa jurídica del Estado funciona para promover, defender y procautelar los intereses del Estado, mantener la autonomía, uniformidad y coherencia del ejercicio de los procuradores y fortalecer, unificar y modernizar al Estado peruano. La organización de la Procuraduría General es la Presidencia Ejecutiva como cabeza, tenemos una gerencia general de la Procuraduría, tenemos Consejo Directivo y Secretaría General, tenemos un tribunal disciplinario, la Procuraduría Pública, el órgano de control institucional y las oficinas de asesoría jurídica. El décimo y ya penúltimo sistema administrativo lo tenemos en el Sistema Nacional de Control, que está a cargo o cuyo ente rector es alguien ya mucho más conocido por ustedes, la Contraloría General de la República, que es el ente rector del Sistema Nacional de Control, que es este conjunto de órganos que conducen y desarrollan el ejercicio del control gubernamental de forma descentralizada. Estos órganos de control actúan en las áreas administrativas, presupuestarias, operativa y financiera de las entidades y alcanzan al personal que presta servicio en ellas, independientemente del régimen que lo regule. Es decir, todos los servidores públicos que
prestan servicios en una entidad pública están bajo el control de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República entonces supervisa, vigila y verifica la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso adecuado de los recursos y bienes del Estado. Tiene la Contraloría, por tanto, autonomía administrativa, funcional, económica y financiera para realizar con eficiencia sus funciones y atribuciones especiales, según lo dice la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República. Es importante que sepan, de hecho ya lo deben saber, es importante repasar que la Contraloría General de la República tiene potestad administrativa sancionadora, es decir, que puede iniciar procedimiento administrativo sancionador a aquellos servidores, funcionarios del Estado peruano a través del conocidísimo TSRA, el Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa, que es el órgano encargado de iniciar o de sancionar los procedimientos administrativos que se inicien contra los servidores públicos. Algunas de las actividades que desarrolla la Contraloría General de la República, por ejemplo, registrar la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios públicos. Esto se ha hecho muy conocido a raíz de un reciente o no tan reciente problema de la presidenta de la República con su declaración de bienes, ¿no es cierto? Pues a cargo de qué institución estaba, cuál es el órgano de control, la Superintendencia, perdón, la Contraloría General de la República, a partir o a través del Sistema Nacional de Control. Hace la consulta de información de transparencia, es decir, todos los accesos a información pública están regulados o supervisados en última instancia por por la Contraloría, la declaración jurada de intereses, que es otro tipo de declaración que tiene que ver con los intereses o el conflicto de intereses que podrían surgir en los funcionarios públicos y que hace un par de años, 3 años, ya es también obligatorio para todos los funcionarios públicos con capacidad de decisión. El control de informes de servicios de control, es decir, las actividades de control periódica que hace la Contraloría a todas las instituciones públicas, el registro de visitas de entidades del Estado peruano, no sé si ustedes lo saben, pero hace también a partir de algunos años, todos los funcionarios públicos tienen la obligación de llenar un registro en línea de todas las personas que los visitan. Es por eso que, como habrán visto ustedes en reportajes periodísticos y demás, se puede saber qué personas han visitado qué despachos de las entidades públicas, cuándo lo han hecho y incluso por qué tiempo lo han hecho, porque todo ese detalle debe estar en el registro de visitas de las entidades del Estado peruano, que está también a cargo de la Contraloría en el Sistema Nacional de Control. Y finalmente, y creo que dentro del plazo estamos o vamos a ver los sistemas, el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Este es un sistema particularmente importante en el que nos vamos a detener algunos segundos o algunos minutos, porque es el conjunto de herramientas que procesan o que desarrollan el proceso de transformación para mejorar la gestión del Estado peruano. Y esta gestión es, por supuesto, constante porque la modernización pública no es un esfuerzo aislado, sino más bien que es un proceso constante porque se requiere unas entidades de administración pública mucho más eficientes y, por supuesto, adecuadas a la realidad nacional. Por eso tenemos una política nacional de modernización de la gestión pública coherente con la Agenda 2030, que está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública, que es también el ente rector del sistema de modernización pública. ¿Cuáles son las materias a cargo de la modernización pública? Pues justamente estructura y organización, funcionamiento del Estado, ir viendo en un proceso constante de cómo mejorar el Estado peruano para un mejor funcionamiento, la gestión de procesos, es decir, las formas que tiene el Estado vayan siempre mejorándose y por eso gestionar el proceso o gestionar los procesos es importante. La evaluación de riesgos de gestión, es decir, saber en qué se está fallando para tener la capacidad de corregirlo. Simplificación administrativa, que es una materia bastante importante y en la que en los últimos años hemos dado algunos pasos importantes. La simplificación administrativa tiene que ver, como su nombre lo indica, en hacerle más fácil la vida al ciudadano.
Por ejemplo, un ejemplo concreto de esto es la disposición de simplificación administrativa por la cual ninguna autoridad del Estado peruano ya puede pedir copia del DNI. Y eso que resulta, que cuando uno lo piensa, resulta bastante lógico, bastante coherente, porque si el Estado peruano es el que tiene a la RENIEC, el Estado peruano sabe cuáles son sus ciudadanos. ¿Qué hace el Estado peruano pidiéndote el DNI cuando vas a hacer, por ejemplo, la tramitación de una licencia de funcionamiento? Justamente en la política o en el sistema de modernización de la gestión pública vamos viendo estos defectos para ir simplificando, para ir gestionando los procesos y hacerle la vida más fácil al ciudadano. Hace poco, bueno, ya no tampoco, ha salido o se ha emitido un decreto legislativo de simplificación administrativa, por la cual se ha dispuesto, entre otras cosas, que ninguna entidad pública puede solicitar copia del documento nacional de identidad, porque se supone que la función pública o que la entidad pública está interconectada con otras entidades públicas y por tanto tienen forma de conocer la identidad de sus ciudadanos. También se ha establecido que, por ejemplo, la falta de vigencia del DNI, es decir, que mi DNI esté vencido, no genera ningún impedimento para la tramitación de procedimientos administrativos, que es algo que también me parece un proceso de simplificación bastante importante. La materia de calidad regulatoria, es decir, que la regulación estatal sea siempre de altos estándares, que permita justamente esta creación del valor público. La calidad en la prestación de bienes y servicios, que es más de lo que hemos señalado. Esta cadena de valor que permite la generación de valor público, es decir, que los bienes que brinda el Estado no sean de mala calidad, sino por el contrario sean de la mayor o de la mejor calidad posible. Innovación, gobierno abierto, gestión de conocimiento, gestión de reclamos y servicios y productividad en la gestión interna. Todos estos como materias de modernización pública. De esto podemos resaltar que, por ejemplo, hace algunos años ya el Estado peruano o todas las entidades del Estado peruano tienen la obligación de tener libro de reclamaciones. Esto que ustedes han escuchado seguramente para los privados, que todos los bancos, que todos los establecimientos comerciales de consumo deben tener un libro de reclamaciones, también lo deben tener las entidades del sistema, las entidades de la gestión pública. Es por eso que ustedes habrán visto en las páginas, en la página del Estado peruano, que hay un acceso al libro de reclamaciones del Estado que funciona más o menos igual al libro de reclamaciones del privado. El ciudadano, en este caso, que está inconforme con la prestación de un bien o servicio por parte del Estado, puede ingresar al libro de reclamaciones y poner su reclamo allí para que sea atendido en un plazo de 30 días por la entidad pública que ha sido reclamada. La Secretaría General Pública, que es el ente rector del sistema de modernización, tiene subsecretarías de Administración Pública, de Calidad de Servicios y de Simplificación y Análisis Regulatorio. Justamente secretarías que han ido generando estos cambios normativos que les he ido comentando. Finalmente, ¿cómo es que alcanzamos esta modernización a través de algunos medios como la simplificación administrativa que les comentaba, la calidad en la regulación, calidad en la prestación de servicios, esta política de gobierno abierto en la que toda la información que tiene el Estado es en realidad información que le corresponde o que es de propiedad de los ciudadanos. Por eso el respeto irrestricto de los procesos de acceso a información pública a través de la cual todos los ciudadanos pueden pedir de manera irrestricta la información que tiene el Estado. Bueno, irrestricta en términos generales, ¿no? Más allá de algunas restricciones específicamente señaladas por norma que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad nacional, ¿no? Coordinación interinstitucional, esto que les hablaba, la interconexión entre las entidades del sistema de administración pública, es decir, que por ejemplo SUNAT, SUNARF, OCITEL, Indecopi, RENIEC estén interconectados de tal manera que si el ciudadano ya ha hecho un trámite en una entidad pública, lo que le sirve o los datos que tiene esa entidad pública le puedan servir a todas las demás instituciones por esta característica de coordinación interinstitucional.
Mejora de la productividad, que tiene que ver con la creación del valor público del que les hablaba. La gestión de procesos, es decir, el enfoque en ir mejorando constante y permanentemente los procesos de la administración pública. La evaluación de riesgos, como les decía, para ser capaces de identificar las fallas y corregirlas. Y finalmente la gestión de conocimiento, es decir, la capacitación de los funcionarios públicos, que también es una prioridad y es una condición sin la cual no se podrían dar procesos de modernización en la gestión pública. Los principios de la modernización pública, orientación al ciudadano, es decir, entender lo que reflexionábamos al inicio, que el ciudadano es la razón de ser del funcionario público y por tanto que la prestación de sus servicios, de los servicios de la autoridad estén siempre encaminados u orientados al ciudadano. Orientación a resultados, es decir, conseguir los mejores resultados justamente con eficiencia y eficacia. La flexibilidad, que tiene que ver con principios como el principio de informalidad y el impulso de oficio, que guían todo el procedimiento administrativo y por supuesto todos los sistemas administrativos también. Simplicidad y armonización, que tiene que ver también con los procesos de simplificación administrativa de los que les comentaba, y el reconocimiento de la heterogeneidad, es decir, el reconocimiento de la diversidad, no solo de funciones, sino también la diversidad de administrados. Y por diversidad de administrados me refiero a la diversidad de necesidades de los ciudadanos, ¿no? Entonces, esta es una lámina que ya hemos estudiado, pero se les traigo aquí para simplemente concluir con esta interactividad o esta interconexión que existe entre los sistemas administrativos, los 11 sistemas que ya hemos revisado, y los sistemas funcionales. Mientras que los sistemas administrativos son estos conjuntos de actividades, procesos y mecanismos que sirven para lograr la efectiva o la correcta prestación de servicios públicos. Los sistemas funcionales son más bien aquellos que tienen por finalidad asegurar que esas políticas públicas se cumplan. Entonces, los sistemas funcionales más bien tienen la finalidad requieren la participación de varias entidades del Estado, están relacionadas con funciones sustantivas y las materias pueden ser las más diversas del Estado: ambiente, comercio, turismo, social, transporte, comunicaciones, defensa, justicia. En realidad, todas las materias que son parte de la prestación de servicios del Estado son también materia de los sistemas funcionales. Los lineamientos de los entes rectores, es decir, de estos directores de los sistemas que hemos revisado, tienen que fortalecer las capacidades de la formulación, rectoría, supervisión y evaluación de las políticas públicas, de su responsabilidad. Es decir, que los entes rectores se preocupen justamente por regir de la forma más adecuada posible el sistema del cual son entes. Coordinar entre las instancias descentralizadas del gobierno el diseño de las políticas nacionales y sectoriales que comprometan materias y competencias compartidas. Por ejemplo, los cinco primeros sistemas de los que hemos hablado: el sistema de tesorería, el sistema de abastecimiento y demás. Todos los que tienen que ver con materia económica deben coordinarse para lograr de mejor manera posible el logro de los resultados justamente en las competencias que son compartidas. Articular las políticas públicas de su responsabilidad, tanto con las competencias y las funciones de los tres niveles de gobierno, porque, como les decía al inicio, la existencia de un sistema administrativo que tiene por característica ser concentrado no debe ser un óbice, un obstáculo para el proceso de descentralización, en este caso de los niveles de gobierno que existen a nivel nacional, regional y local. Los entes rectores también deben preocuparse por promover el debate público abierto sobre los procesos de formulación de políticas públicas, incluyendo a grupos representativos de la sociedad, como universidades, colegios profesionales, ONGs, empresas privadas y demás. Y deben establecerse espacios y mecanismos de coordinación interinstitucional con otros ministerios, otros organismos de gobierno, otros gobiernos regionales y locales para la implementación y evaluación de políticas públicas de su responsabilidad. Es decir, si bien es cierto, el órgano rector, el ente rector, es el órgano técnico funcional más alto, no deben cerrarse las puertas a niveles de coordinación interinstitucional con otros ministerios o incluso otros niveles de gobierno.
Finalmente, y ya para concluir dentro de la obra que tenemos pactada, hay que recordar que los sistemas administrativos no son pasivos, no están quietos, sino más bien corresponden o responden a una interrelación que actúa de manera articulada en cada uno de los 11 sectores que hemos visto. Entonces, planificación, presupuesto, endeudamiento, inversión pública, contratación pública, tesorería, contabilidad, abastecimiento, control y recursos humanos. Todos estos sistemas actúan de manera coordinada y correlacionada en el desarrollo de la actividad pública, en el desarrollo de la gestión pública. Eso es todo lo que quiero comentarles por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo y hemos terminado dentro del plazo o de la hora señalada. Muchísimas gracias.